Hola, mi nombre es Lizzie Camargo, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, del sexto trimestre de la asignatura Obligaciones 2, dada por la tutora Rosa Mujica. A continuación, haré una exposición sobre la responsabilidad civil extracontractual por el hecho ajeno. Introducción. Cuando no existe un contrato hecho anteriormente entre las partes y se realiza un daño que se hace de una persona a otra, se le denomina extracontractual. Por otra parte, el hecho ilícito ajeno es la exigencia que obliga a pagar los daños que hace una persona que se encuentra al cuidado de otra. Esta otra persona es el responsable de pagarlo, incluso al no contribuir en el hecho ilícito. Como base legal, el Código Civil responsabiliza de hechos ajenos al papá y mamá de los daños de sus hijos o al tutor cuando es el caso, a los maestros del daño de sus alumnos hecho en su vigilancia, a los jefes del daño de sus empleados cuando es haciendo su servicio doméstico, a los dueños de animales cuando hacen daños, al cuidador de cosas ajenas que pagará por los daños en ellas, y a los daños que hagan edificaciones en la tierra en mal estado debido a negligencias se cobrarán al dueño. La presunción en el derecho civil es el argumento reflexivo jurídico por la causa que usa la ley que presume que la persona, sabiendo los resultados de un hecho, conoce sobre su obligación de tener cuidado y vigilancia de lo que tiene a su responsabilidad, y ésta puede hacer, ya que deberá pagar por los daños. Así, la presunción se usa como prueba de algo que no se hizo, pero es su culpa, y se ejecuta en los procesos judiciales al ser hecho ilícito. Responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno. Nace sin necesidad de haber hecho un contrato previo entre las partes a causa de un daño que se hace de una persona a otra, causa que se denomina extracontractual, donde el hecho ilícito ajeno es la exigencia para alegar una obligación que garantiza pagar los daños provocados que hace una persona que se encuentra al cuidado de otra. Esta otra persona se entiende como el responsable incluso cuando no contribuyó en el hecho. En su base legal, un papá y una mamá, y cuando ellos no estén, el tutor serán, según describe el Código Civil de 1982, responsables del daño ocasionado por el hecho ilícito de los menores que habiten con ellos. Artículo 1190. Quienes pagarán por el daño provocado por como acción ilícita por el menor de 18 años, que vive en la misma casa. Por ejemplo, el menor rompe el vidrio del carro del vecino jugando con piedras. Debe su representante responder por ese daño. Un instructor y maestro pagará por el daño provocado de sus estudiantes cuando fue hecho ante su vigilancia. La obligación de pagar el hecho ajeno no resulta obligatoria cuando se comprueba que no tuvo a su alcance evitar la acción que provocó el daño, a excepción del representante de una persona sin discernimiento que sí debe responder por los daños. Cabe destacar lo que describe el Código Civil de 1982: el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Artículo 1185. Cuando el daño se realiza ya es un hecho imputable al ser ilícito, no importa si fue con intención o sin ella, ya que debe forzadamente hacer el arreglo de él. Igualmente, los dueños y los principales o directores pagarán los daños de sus empleados o dependientes cuando son hechos en sus labores. Los dueños de animales cuando el animal provoca el daño, incluso cuando estaba perdido, a excepción si prueba que no fue su culpa. El cuidador de cosas ajenas debe pagar los daños en ellas, a excepción que pruebe que no fue su culpa, destacando que la culpa de un tercero no se acepta cuando se efectúa un incendio en un mueble o inmueble y no es su culpa. Cuando una edificación dañada provoque daño, su dueño pagará las consecuencias, a excepción si no fue culpa de falta de arreglos en su estructura o por vicio de construcción. ¿Qué es la presunción en el derecho civil? Lo que describe el Código Civil de 1982, las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez sacan de un hecho conocido para establecer uno desconocido. Artículo 1394. Es el argumento reflexivo jurídico como la causa que usa la ley que resulta de un hecho ya sabido por la persona que crea el hecho desconocido, donde se da la presunción. Por ejemplo, cuando una persona tiene un hijo, se considera como presunción su padre, hasta que se pruebe que no lo es. Y ese hijo, al existir, se considera, presume el hecho conocido del vínculo paterno-filial. Se presume que la persona, como hecho sabido, conoce sobre su obligación de tener bajo su cuidado y vigilancia a su hijo. Y cuando se crea un hecho desconocido, se presume su responsabilidad, no importa de qué se trata, para que pague por ello.
Así, la presunción se usa como prueba que efectúa los procesos judiciales y no requiere de probar las acciones desde el comienzo, cuando se presume que se conocía el efecto de la acción dañina posible a suceder. Naturaleza jurídica de la presunción se da en la doctrina clásica y predominante al dar una prescripción iuris tantum de culpa, por ejemplo, al padre y a la madre, y una prescripción iuris acet iuri, como la relación de causalidad cuando el hecho ilícito del hijo es la responsabilidad civil de sus padres para ser pagado. La naturaleza de la presunción como resultado no es obligación, si existe fuerza mayor o caso fortuito en el hecho. Las características de la presunción son: es la vía de prueba argumentada de manera lógica cuando no hay prueba al ser un hecho ajeno. Es legal e integra en su presunción el iuris acet iuri, que son pruebas que demuestran lo contrario, o el iuris tantum, no acepta pruebas. Y es judicial la presunción creada por el juez que se argumenta de una reflexión lógica ya conocida y posee valor probatorio a aplicar hasta que se demuestre lo contrario. Personas responsables. Son primero los padres por la patria potestad, que se conoce como una agrupación de responsabilidades y cumplimientos por parte del papá y mamá ante el vínculo con sus hijos e hijas, que aún sean menores de 18 años, según describe la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 2015, fundamentado en el bienestar, el progreso y la formación completa de sus hijos, artículo 347, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos e hijas, e involucra la obligación con los hijos e hijas bajo su responsabilidad de formar, cuidar, alimentar y enseñar, representación y administración de bienes. Según describe la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 2015, corresponde al padre y a la madre, y a la misma se ejerce de manera conjunta, fundamentalmente el interés y beneficio de los hijos e hijas. Artículo 349. La titularidad y el ejercicio de la patria potestad pertenece al papá y mamá, de hijos e hijas nacidos en el matrimonio o de uniones estables de hecho bajo las formalidades de la ley. Esta se ejecuta de forma conjunta basada en el interés beneficioso de los hijos e hijas. Y al haber discordias en relación a ese interés, deberán el padre y la madre seguir métodos usados previamente para dar solución a circunstancias semejantes. Y cuando no se haya usado previamente métodos o hay interrogantes sobre su creación, puede el padre o madre, hijo o hija adolescente asistir al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al que compete todo lo referente a la patria, incluidos los conflictos que nazcan de su aplicación de la custodia, obligaciones y responsabilidades. La titularidad fuera del matrimonio y de las uniones estables de hecho son cuando nacen los hijos y no hay matrimonio entre los padres y tampoco existe una unión estable de hecho según las formalidades de la ley. Será la potestad ejercida igualmente para el papá y la mamá. Segundo, el tutor en la tutela de niños, niñas, adolescentes separados de su familia de origen. Es en situaciones donde el hijo o hija solo está representado por un solo progenitor o por ninguno de ellos y hay representante. Y muere o es ausente y existe un tutor elegido por el progenitor. Para el caso, el tutor o familiar del niño, niña o adolescente tiene que dar aviso al juez de mediación y sustanciación del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para que inicie la creación de la tutela según dicta la ley. En caso de divorcio, separación de cuerpos y nulidad del matrimonio, el juez dará solución provisionales para la patria potestad, lo que concierne a la custodia, el régimen de visitas, manutención y a las obligaciones con hijos mayores de 18 años con discapacidad permanente. Ya solicitado el divorcio, los padres tienen que indicar quién tiene la custodia de sus hijos desde que hubo separación de hecho y los métodos usados para la manutención y el régimen de convivencia familiar. La pérdida de la patria potestad será para el papá y la mamá de sus hijos cuando los agreden física, mental y moralmente, los involucran a circunstancias de peligro agrediendo sus derechos primordiales, no cumplen con la responsabilidad que representa la patria potestad, intentan la corrupción o prostitución con ellos o confabulan para eso, los violen o los exploten sexualmente, sean alcohólicos, drogadictos o algo semejante, estén presos por hechos criminosos hechos al hijo, fueron manifestados legalmente incapaces o incapaz para tener la patria potestad por defecto intelectual o por resultado de una condena penal entredicho. No quiere dar manutención. Ayude, insinúe y apruebe que el hijo haga acciones que pongan en riesgo su integridad física, mental o moral, destacando que esto será solucionado por el juez según sea su gravedad, repetición, arbitrariedad y lo cotidiano en la acción. Requisitos de la responsabilidad. Es la guarda del niño, niña y adolescente. Pérdida de la guarda. Como la improcedencia de la concesión de custodia y privación de responsabilidad de crianza, según describe la Ley Orgánica
para la protección de niños, niñas, adolescentes 2015 al padre o la madre a quien se le haya impuesto por vía judicial el cumplimiento de la obligación de manutención. Artículo 362. Cuando se ordenó mediante orden judicial el acato para cumplir con la manutención y no querer, sin dar fundamento válido al cumplimiento, aún teniendo económicamente la posibilidad, no tendrá la custodia y por ley se le quitará la oportunidad de crianza cuando el incumplimiento fue durante un año continuo. Cohabitación. Noción de cohabitación. Es vivir bajo el mismo techo de forma estable y en pareja, conocido públicamente. Esto es influencia legalmente en los vínculos de familia para la responsabilidad y protección de los hijos y es materia civil y de protección para ellos la cohabitación. Distingue y establece el quién posee los deberes, la custodia y el cuidado. La ausencia. Al existir un vínculo entre el papá y la mamá y no habiten estos bajo el mismo techo y no tienen el mismo hogar, perjudican la responsabilidad que tienen de sus hijos, más aún cuando se deben ejecutar las obligaciones dadas legalmente o del cuidado sin formar parte del hogar, destacando que si no viven bajo el mismo techo, los padres, los deberes y derechos de sus hijos siguen siendo los mismos. Ausencia temprana. Es importante conocer y tomar en cuenta el tiempo que permanece uno de estos padres fuera del hogar paterno, ya que 2 días o unas vacaciones no son suficientes para determinarse como cohabitación. La edad y otras circunstancias en que se encuentra el hijo o hija, ya que el adolescente de universidad posee discernimiento y el adolescente de poca edad no tanta, y es responsabilidad de los padres y culpa de los padres las acciones ilícitas que hagan. Lugar del hecho ilícito. El hecho ilícito del niño o niña adolescente debe ser ilícito y tomado como imputable y hecho por él. Puede ser en cualquier lugar estando acompañado de sus padres o sin ellos, con o sin su permiso, cuando tienen poca edad porque no tienen conciencia de lo que hacen o una discapacidad intelectual que incluso puede ser mayor de 18 años. Por ejemplo, cuando en un preescolar uno de los niños con un juguete al lanzarlo le provoca una lesión a otro. Es un hecho no imputable, al contrario que sería cuando dispara un arma de fuego. Conclusión, no se requiere de un contrato previamente antes de la realización de un daño para que se haga a alguien responsable, razón que se denomina responsabilidad civil extracontractual. El hecho ilícito ajeno se toma como razón para obligar a otra persona a pagarlo, incluso cuando no contribuyó en su realización. Según el Código Civil, el papá y la mamá de sus hijos. A falta de estos, el tutor, los maestros a sus alumnos que están en su vigilancia, los jefes a sus empleados al prestar su servicio, los dueños de animales, los cuidadores de cosas, entre otros. La presunción en el derecho civil es la lógica que se considera por la ley cuando presume a una persona que sabe de su responsabilidad, estar al cuidado de esa responsabilidad, misma persona que sabiendo que de las acciones de esa responsabilidad resulta una obligación sin conocer cuál es, será presuntamente culpable, lo cual servirá de prueba para su culpabilidad cuando no la realizó el responsable que por ser responsable es el pagador de esta. Las personas responsables son los padres casados o divorciados, en unión de hecho estable o sin ella, con la custodia de los hijos o sin ella, estando con o sin ellos, bajo su permiso o sin él, entre otros, de hijos menores de 18 años y mayores cuando tenga alguna enfermedad mental. Muchas gracias por su atención. Eso es todo en la exposición.